Ya, bienvenido a la clase de química, chicos. Lo de siempre, coloquen su nombre y apellido en el chat para que quede registro de eso. Escriban nombre, apellido en el chat para que quede grabado. Eso. Muy bien. Ya, va quedando uno ahí medio lento. Bueno, como les decía, estábamos haciendo una guía, vimos dos guías semanas anteriores, una de química, una de física. Ahora tenéis que entregar la de química durante esta semana, hoy día. Y bueno, lo pueden entregar todavía más tarde, si no es necesario que sea ahora. ¿Qué le iba a decir? Ya, me llegaron algunas guías de física, varias, y algunas que faltan, pero ya están conversadas, así que no hay problema. Eh, Esta guía, la de física, servía para eh, aplicar lo que sigue. Que lo que sigue sería aplicarlo en las fuerzas de Newton. O sea, en las leyes de Newton me refiero. Ya aplicamos fuerza sin las leyes, sin incluir las leyes de Newton todavía. Ahora vamos a aplicar eso. Ya. Eh, la guía es de la semana 29 y la semana 28. Ahí están las dos fechas de la guía. Semana 28 es la de física y semana 29 es la de química. Ya están en la plataforma, en las carpetas. Y las puedes enviar a Pablo a mi correo o al WhatsApp. Por ejemplo, si le sacaste fotos, las puedes enviar al WhatsApp. Recibo de todas las formas que pueda. Ya, igual mi correo está ahí, mira. Ahí escribí el correo, el número y el correo. Va, perdón, ese no era. En vez de Q era 11. Que me tapaba el... Ahí sí. Ese sí, el de abajo, el que dice 11. No el que dice K, o sea Q. Ya. Ahora vamos a aplicar lo que les dije de la ley de Newton. Primero vamos a revisar el ticket de salida pasado de química. No, eso lo vamos a ver en química. No sé si vimos el de física. Pasado, parece que sí. A ver, no estoy seguro si lo vimos. Vamos a, vamos a verlo, me dicen si lo vimos o no. Eh, Acá. Ya, ¿ven la pantalla? Sí, profe. Ya. Me voy a conectar igual al... por el teléfono para ver el chat. Tengo... No, audífono sí. Ya, no, lo vamos a hacer así, ¿no? Porque no tengo audífonos, si no se va a empezar a acoplar el audio. Vamos a esta. ¿Esta retroalimentación la vimos o no? ¿La revisamos? Parece que no, ¿cierto? Bueno, en todo caso son dos preguntas.
La primera... No, parece que no, profe. Sí, no parece que no, porque como era física, la voy a mover hasta ahora. Ya, dice la primera pregunta, ¿qué indica la fuerza neta? Y, bueno, la mayoría respondió la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre una partícula o un cuerpo. ¿Está bien eso? Sí. No. Sí. ¿Qué significa vectorial? ¿No sabe? De los vectores, tiene que ver con los vectores. Tiene que ver con los vectores, pero ¿qué son los vectores? ¿O qué indica? ¿Qué indicaría? Si no saben, no importa, yo les explico ahora. Pero sí tiene que ver con los vectores. Algo que sigue. No sé, sigue algo. No sé, profe, cómo explicarlo. Pero. Ya, vectorial quiere decir que va a indicar una dirección. Tiene un sentido y una dirección. O sea, va a tener una magnitud numérica, pero también va a tener una dirección, va a estar dirigido hacia algún lugar. Entonces, por eso que es una suma vectorial. Porque recuerden que la fuerza se aplica hacia algún lado. ¿Ya? Y si son opuestas esas sumas, probablemente si es opuesta se va a restar la primera con la segunda. Y va a ganar se va a dirigir hacia la dirección que haya más fuerza, una magnitud mayor de fuerza. ¿Ya? Entonces, eso es suma vectorial. Suma con direcciones. Bueno, y todas las otras eran para despistar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la 1 decía fuerza generada a favor del movimiento. Puede ser, pero todas tienen una fuerza para asociar a un movimiento. O que se opone al movimiento como el roce. O sea, sí están incluidas, pero están dentro de estas sumas vectoriales, así que esa era la correcta. Bueno, y acá no debería haber dudas cuál es la respuesta, ¿cierto? La aceleración de gravedad en la Tierra siempre es de... Profe, yo hice ese ticket. No, esos son los que hicieron en ticket. Ya, esos son los que hicieron ese ticket. 9 ¿Y puntos. qué hago? Nada, ¿qué vaya a hacer? Lo puedes completar después igual, pero solamente para tenerlo. Ya. Entonces la respuesta es obviamente 9.8. Eso es fácil, sí. Eso sería. Esta fue la de la semana pasada, pero de química. Y esta va a ser la de hoy. Bueno, ahora básicamente vamos a ver lo que vendría. Ya lo voy a buscar y se lo comparto enseguida. Bueno, básicamente lo que viene ahora es un poco aplicar las leyes de Newton, las tres. ¿En qué casos se aplican? Eso es lo que vamos. Esto es... Aquí está. Ya. Ahora les comparto. Ya, ¿ven la pantalla?
¿Se ve el Word? Sí, profe. Ya, mira, esta guía ustedes la hicieron hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Mucho tiempo atrás la hicieron, cuando estaban en segundo medio. Así que es algo que ya saben hacer, supuestamente. Pero vamos a repasarlo porque esta es la idea, pues repasar estos contenidos para que les sirva. Ahora, ¿cuándo aplica cada ley? ¿Cuándo aplica la primera ley, la segunda ley o la tercera ley? Acá en estos ejercicios solamente está aplicada la primera y la segunda ley. Y es pura aplicación. ¿Por qué la tercera no? La tercera se ocupa en, no sé, pues, en gravitación universal, en electricidad igual se ocupa de repente. Y hay que contar la acción que genera un cuerpo sobre el otro. Como por ejemplo la luna sobre la Tierra y la Tierra sobre la luna. Esa interacción que hay entre dos cuerpos. O también entre dos partículas o entre el electrón y el átomo. En fin, se genera entre dos partículas. Probablemente si es que alcanzamos en la última clase vemos algunas aplicaciones generales de eso. Si es que alcanzamos, porque igual están viendo, en la otra física estaban viendo ley de Ohm, parece, si no me equivoco. Y por lo tanto repetir un poco, ¿para qué? Esto es como lo que les faltaba. Ya, la primera pregunta dice si un data, ¿cierto? Está colgando en el techo. ¿Qué fuerza tienen que haber para que se mantenga y no se caiga al suelo? ¿Qué lo mantendría en el techo, por ejemplo? O en el lugar donde esté sujeto. ¿Alguien sabe por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Qué fuerza Una aplican? fuerza gravitacional, ¿no? ¿Ya te refieres a la fuerza de gravedad? Sí. ¿No? Fuerza de gravedad. Ya, sí. O sea, todos los objetos tienen fuerza de gravedad. Eh, y también tienen una fuerza normal. Recuerden, cuando la fuerza de gravedad es mayor que la normal, el objeto es atraído hacia la Tierra. O sea, si no tuviéramos normal, es como que no podríamos levantarnos del suelo. Cada vez que vencemos esa fuerza es porque estamos aplicando más fuerza. Y esa fuerza la genera el cuerpo cuando estamos, no sé, cayendo, por ejemplo. Ya, y además de esa fuerza, está la tensión. Que la tensión es lo que te equilibra ese objeto, por ejemplo. Que ese objeto se mantenga en ese lugar. Es por una tensión que se está generando a partir de algo que está colgado en el techo. Para vencer esa fuerza de gravedad. O sea, para que la fuerza de gravedad no te la gane. Está generando una tensión que es comparada a la normal. Para que se sujete en ese lugar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para la primera ley de Newton siempre va a aplicar ese criterio de tener una fuerza normal o tensión o una fuerza de gravedad, ya que los objetos no están en movimiento, pero sí va a tener esa interacción. Para que un objeto se quede quieto, colgado, es porque tiene que haber una tensión que lo está firmando en ese lugar. Porque si no hubiera esa tensión, ¿qué pasaría con el objeto? Si no existe esa tensión, ¿qué pasa con un objeto? Si no existe, ¿qué dijo? Si no existe la tensión que sujete el objeto, ¿qué pasaría con el objeto? ¿Se cae o no?
claro. Se cae, obviamente. Y eso es lo que lo mantiene fijo. La tensión que lo sujeta al objeto cuando está así colgando. Bueno, la primera respuesta era eso. Recuerden, todo lo que hagamos queda. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos el peso? O sea, la masa del objeto a través del peso que genera. Le está diciendo que ese data tiene un peso en Newton de 40 Newton. ¿Cuál es la masa de ese objeto? ¿Cómo la calculan? Recuerden que la fuerza, o P, peso, la fuerza de gravedad, es M por G. Vale, lo voy a dibujar como fórmula mejor. Para que quede más clarito. Ahí sí. Ya, P es igual a M por G. Ya, ¿y M por G cuánto da? En este caso no sabemos, porque lo que nos están preguntando es cuál es la masa, entonces tenemos que despejar esa M de ahí. ¿Cómo se despeja la M? ¿Cómo se despeja la M de ahí? ¿Cómo se despeja la M? A ver. ¿Cómo se despeja la M, dijo? ¿Sí? ¿Cómo dejar la M sola? Exactamente. La gravedad y el peso que tiene ¿Ya? ¿Pero cómo quedaría? M igual a peso. Eso. M igual a... Peso. No sé si. Así. ¿Por qué así? Porque básicamente ese G que estaba multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Se queda así. P dividido G. ¿Y cuánto da eso? Recuerden que G es constante. En el planeta Tierra tiene el mismo valor. ¿Cuánto es? 4,08, ¿no? 4,08. ¿El resultado? ¿Pero qué estaba diciendo? ¿Cuál es la aceleración de gravedad? ¿9.8? Sí, eso me dio. No sé si será mala mi calculadora. Metros segundo al cuadrado. Ya, la división de eso te dio. ¿Cuánto dijiste? Me dio 4,08, pero no sé si estará bien. Sí, creo que sí. Voy a probar. Sí, está bien. 4,08. ¿Qué unidad? ¿En qué unidad queda? Kilogramos. Bien, sí, kilogramos. O sea que ese data pesaba 4 kilitos. Kilogramos. Ya, un data de aproximadamente 4 kilos. Ahí está la respuesta. Ya, difícil hacer eso, ¿no? ¿O difícil plantearse eso? Difícil plantearse es para mí. Para mí difícil plantearlo. Ya. Sí, porque igual le están dando pocos datos, pues. Le están diciendo solamente
el peso y tienen que sacar la masa. Pero es cosa de aprenderse la fórmula, o sea, ni siquiera aprenderse, es saber esta relación, que el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Entonces tú después despejas para sacar lo que te falta. Lo dejas solas, como dijo Luis. Y podéis sacar la masa sin mayores problemas, que es dividir nomás. En el fondo, el peso o la masa es el peso dividido por la aceleración de gravedad. Quitándole la aceleración de gravedad van a tener la masa real. ¿Sí? Ya. Después ustedes van a responder esta. Esa la van a responder ustedes. ¿Qué indica la primera ley de Newton y cuál es la ecuación general? Unas clases atrás también vimos la ley de Newton, pero la vimos como concepto, así que ahí pueden sacar esa información si no la pillan. Pero es fácil de pillar en todo caso. ¿Cuál es la fuerza de gravedad? ¿Cuál es indica la aceleración de gravedad para la Tierra? Ya lo hicimos recién. ¿Qué es la tensión y qué es la normal? Eso igual lo van a responder. Y van a poder responder esta pregunta. Yo les voy a ayudar. ¿Ya? Les voy a hacer esta y ustedes van a hacer la 7. ¿Ya? Voy a dejar hecha esa. La 7 se hace de la misma forma que la 6. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo aplicar tensión? Y... ¿Alguien sabe cómo aplicar la tensión en un ejercicio de primera ley de Newton? Repito, ¿alguien sabe cómo calcular la tensión a partir de la primera ley de Newton? Ya. Vamos a aplicar el ejercicio completo. Ya, lo primero que hay que hacer en todos los casos en realidad se hace, pero si uno tiene dudas, aplica su diagrama de cuerpo libre. Vale decir, el dibujito que hicieron en la guía. ¿Ya? Su dibujito en las 4 direcciones. ¿Qué es lo que tendría que ir al centro en este caso? En el centro va la lámpara. No voy a dibujar una lámpara. Bueno, a lo mejor sí. Ya, se parece a una lámpara. Lo importante es que en el centro va el objeto, igual se puede identificar con cualquier otro símbolo. Lo importante es que vaya en el centro. ¿Qué fuerza aplican a esa lámpara? En todas las direcciones. Ya. No hay fuerza de roce y no hay fuerza aplicada porque no está en movimiento. Entonces no se aplican. Solamente va a aplicar ¿qué cosa? ¿La lámpara de qué está sujetada? Va a aplicar la tensión y va a aplicar la fuerza peso.
¿Ya? Y lo que les decía el otro día, tienen que recordar que en este caso la tensión es igual a la normal. Porque va en la misma dirección y está haciendo ese trabajo. Ya está, recuerden, colgando del techo. Entonces se aplica una tensión ahí. Esa, la tensión. Sujeta esa lamparita para que no se caiga al suelo. Ahora, la primera ley de Newton indica esto. A ver si lo puedo hacer como tal cual. Sí, parece que se puede. Ya, dice la sumatoria de toda, ese símbolo de sumatoria de toda la fuerza es igual a 0. Eso indica la primera ley de Newton. Esa es la fórmula. Ya les di una respuesta. ¿Ve? Esa fórmula quiere decir que todas las fuerzas, la suma de todas las fuerzas es 0. Es porque está en inercia, porque no hay movimiento. Por eso queda 0. ¿Ya? Entonces tiene que haber equilibrio para que ese objeto esté quieto. Si no, se está moviendo, y si se está moviendo, aplica la otra ley de Newton, que es la segunda ley de Newton, porque se está moviendo. ¿Ya? Pero en este caso no hay movimiento. ¿Están claros ahí? ¿Hasta ahí? Algo, profe. Ya, se aplica la primera ley de Newton porque no hay movimiento. Todos los objetos que estén quietos están siendo aplicados con la primera ley de Newton. ¿Ya? Creo que les dije al revés. Bueno, ustedes hacen la 6. Parece que había dicho yo hago la 6 y ustedes hacen la 7. Ya, pero se hacen igual las dos. La 6 y la 7 se hacen igual. Ya agarré la 7, así que no quiero no hacerla. Ya. La sumatoria de todas las fuerzas. ¿Cuáles son todas las fuerzas? Al menos siempre van a haber 4 fuerzas. ¿Ya? Que va a ser... ¿Cuál? Y van a haber positiva y negativa. Si están en este cuadrante de acá, o sea, si va hacia este lado, o sea, si el movimiento siempre se representa hacia un lado. ¿Ya? Y generalmente este es tu movimiento positivo y este es tu movimiento negativo. Hacia atrás es negativo, hacia adelante es positivo. Hacia la derecha. La tensión es positiva y el peso es negativo. Entonces se considera de esta forma. Por el tema de cuadrantes, no solamente. Recuerden que este lado es X, este lado es menos X, este lado es Y este lado es menos Y. Entonces, la tensión iría en el lado positivo. Ya, recuerden que la tensión es igual que la normal, así que tienen que colocar una de las dos, ¿no? Menos el peso, que es lo que está abajo. Ya, menos porque va hacia abajo. Más, no sé, la fuerza neta, por ejemplo. Tengo que colocarle con minúscula, a ver. Ahí, para que se entienda. Y la otra, fuerza igual la vamos a colocar, ahí está. Fuerza neta y la otra fuerza que aplica siempre es la fuerza de roce. Ya, eso es igual a 0. Ya, formularmente es así. Perdón, acá es menos fuerza de roce. Porque la fuerza de roce es contraria al movimiento. Ya, iría en el lado de acá. La fuerza de roce impide que se mueva con rapidez, por ejemplo. Te genera esa superficie de contacto que te retrasa el movimiento. Ahí están las 4 fuerzas aplicadas. Y siempre van a ser con esos símbolos. ¿Eh? T positivo, menos P, fuerza neta positivo y fuerza de roce negativo. ¿Ya? ¿Entienden eso? Dijo que todo eso era igual a 0, ¿no? Sí, todo eso es igual a 0. Por la primera ley, recuerden, la sumatoria de todas las fuerzas es lo de acá.
Y eso fue lo que escribí acá abajo. Esas son todas las fuerzas que aplican. E igual a 0. Bueno, fuerza de roce y fuerza normal aplican solo cuando hay movimiento. ¿Hay movimiento en este caso? No. Ya, y al no ver movimiento, esta se... Va, esa no. Al no haber movimiento, esas dos se van, se eliminan, desaparecen. Quedando solamente La fuerza neta y la fuerza de roce, ¿no? la fuerza tensión o la fuerza normal. La T. Y la fuerza peso. Eso te refería, ¿cierto? Sí, pieza queda en 0. Queda así. ¿Qué pasa si tú... ¿Qué pasa si tú pasas la P hacia el otro lado de la ecuación? Si tú pasas la P para el otro lado, te va a quedar positivo y te va a quedar que T es igual a P. Y eso es lo que les decía en ese ejercicio que mencionaron de la 15 de la guía pasada, de la 11 de la guía pasada. Que la fuerza normal y la fuerza de gravedad son iguales. Es porque pasa eso. Que se calculan, tienen la misma magnitud, ya que la sumatoria de ellas dos tiene que dar 0 para que el cuerpo no esté en movimiento. Por eso se aplica la primera ley de esa forma, cuando no se mueven los cuerpos. Están en equilibrio. Y ahora, ya que tienen todo eso, ¿ustedes saben qué peso, qué significa? ¿Cómo se calcula peso? Se las dije arriba. M por G. Masa por gravedad. Claro. Entonces ustedes reemplazan esa P por M por G. Ahí está. Y al hacer eso ya pueden calcular normalmente. Toda esa fase previa es la explicación de cómo se hace eso. De esta forma se está aplicando la primera ley de Newton correctamente. Ya, el paso a paso de por qué se calcula así. Bueno, y ahí después saben que la masa, en el ejercicio ese tiene una masa de 15 kilogramos. Y además saben que la gravedad es 9.8 o 9,8. ¿O no? Sí. Por lo tanto, la respuesta es 147 newton, ¿no? 147 newton. Y ahí tienen su respuesta calculada, ¿ves? Calcularon la fuerza, la tensión. Entonces, esa Y tensión, lo mismo pasa en la 6. lo mismo pasa en la 6. Exactamente igual, solo que con otros números. Claro, el objeto que está sujetando que se mantenga ahí va a hacer esa tensión porque está siendo es manipulado por el peso, va a depender del peso del objeto para que lo aguante. ¿Qué pasa cuando algo un peso no lo aguanta? Esa tensión se rompe, se quiebra, no sé, pues no sé, porque cuando pasa colado para abajo, porque se está aplicando una eh, mayor tensión, el objeto que está haciendo la tensión no la aguanta y gana la gravedad. Pero ahí ya se está moviendo el objeto, ¿ves? Ahora, si se mantiene en ese lugar es porque la fuerza de tensión está utilizando lo requerido.
¿Me comprenden? Sí, profe. ¿Ya está muy difícil o no? No tanto. ¿Y Es los que en demás? el cuaderno de segundo medio teníamos materia de eso igual. Sí, pues sí. Por eso les dije si es materia que han visto. Lo que sirve tener un cuaderno viejo guardado. Las materias se repiten, se colocan un poco más difícil nomás. Pero esta es como, recuerden que la prueba tiene cosas de los años anteriores, no solamente de cuarto. Así que necesitan saber recordar. Eso lo estoy haciendo ahora, estoy ayudando a recordar. Ya. Bueno, después pueden responder esto, pueden responder eso, son preguntas solamente, fáciles de hacer. ¿Qué indica la segunda ley y cuál es la ecuación? Acá hay un ejercicio de segunda ley. Segunda ley. Acá hay otro ejercicio de segunda ley. Acá hay otro ejercicio de segunda ley. Y acá hay otro ejercicio de segunda ley. ¿Ya? Miren, en ninguno de estos casos hay fuerza de roce. En la última hay fuerza de roce, pero te están preguntando por la fuerza de roce. Ya. ¿Se acuerdan que usaba sus nombres para hacer estos ejercicios? Acá le están diciendo que hay roce, Sí, sí me acuerdo. roce y otra con roce. Profe, ¿y esa la va a enviar de tarea? Sí, pues, pero le voy a ayudar a responder un ejercicio de cada uno con roce y otro sin roce, para que después lo puedan hacer sin problema. Ay, Ya. Miren, acá 11, 12 y 13 son sin roce. Cuando es con roce les dicen que la superficie tiene roce. Ya. Hacen un esquema igualito a este. Ya, en este caso son cajas. Bueno, en todo caso, como les dije, pueden dibujar el objeto o colocar algo al medio nomás. Por ejemplo, ahí estarían las dos cajas. Ya, lo que hace acá la persona empuja la caja. Una empuja con la otra caja. Ya, empuja las dos cajas haciendo la fuerza. Y le están preguntando cuál es la fuerza neta. ¿Cierto? Ya, primero lo que tienen que saber, la ecuación de Newton para este caso sería la siguiente. La sumatoria de toda la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ese es en el caso de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Cuando sí hay movimiento de cuerpos. Ya. Recuerden, sumatoria de todos los cuerpos son todas las fuerzas que aplican. ¿Cuáles son todas las fuerzas que aplican? Las mismas que están acá. Pero en vez de 0, ahora es m por a. Ya. ¿Qué más? La fuerza tensión y fuerza peso no se ocupan en este caso porque, o sea, están presentes, pero si el cuerpo no se cae o el cuerpo no se eleva, por ejemplo, es porque estas están en equilibrio. Estas dos están en equilibrio.
Entonces, pasa lo mismo que acá arriba, no se toman. Y nos quedamos con solamente esto. Ya, y en este caso particular, el ejercicio nos indica que hay fuerza de roce, no te dije. Si no hay fuerza de roce, no se considera la fuerza de roce. Es como si fuera cero. Cero. Bueno, y al ser cero, no pasa nada. Entonces, esa fuerza de roce tampoco se considera en este caso. Y finalmente la fuerza neta se calcula con la masa por la aceleración. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿cómo sería la masa? Tenemos dos masas, tenemos un M1 tenemos dos masas en este caso, ¿no? Sí, pues te están diciendo que tiene dos cuerpos. Tenemos uno de 5 kilos, o sea, tenemos M1 y tenemos M2 por la aceleración. En este caso, recuerden, si hay un cuerpo es M nomás. Si hay dos, si hay tres se suman. Ya. ¿Cuál sería la suma de esas dos? Sería 5 kilogramos más 10 kilogramos por la aceleración. La aceleración es cuánto tú lo estás moviendo. Recuerden que la aceleración viene de la velocidad. Qué desagradable poder agarrarlo. Ahí sí. Ya. ¿Cuánto da ese resultado entonces? 12. 12 newton. Listo, ahí está la respuesta. ¿Ven que no es tan difícil? Acá le voy a dejar el espacio ahí para que lo tengan. Ahí está, ¿ves? Ya. Este de Anaís, este de Julián, este de Montserrat. No. Estos dos que vienen se hacen de la misma forma. Le voy a dejar el espacio en la... para que puedan responder. Profe, ¿se puede hacer en el cuaderno o prefiere que uno lo haga ahí en el Word y después se lo envíe a su correo? No, si pueden hacerlo en el cuaderno. Es que le dejo el espacio para que... Ay. Yo no, para el que lo quiera hacer de esta forma. yo no sé cómo manejar esa cuestión. No sé, es medio Ay. complicado. Así que no hay problema. Sí, más que nada para eso, para que lo puedan... para que puedan responder ahí. No, si quieren, si lo hacen en el cuaderno, con que... ¿cómo se llama? Hagan el... las puras respuestas, está bien. Ya. Finalmente, tenemos unas que están con roce. Y la fórmula para el roce, vamos a copiar todo esto de acá. Todo nos sirve para el caso de acá. Me faltó la flechita para arriba.
Ahí está. Ya, en este caso es una caja. Pero la superficie presenta roce. Y le están preguntando cuál es el roce. Entonces acá la fórmula sí tienes que considerar la fuerza de roce porque está presente. O sea, siempre va a haber una menos la fuerza de roce. Uy, la tontera está. Ya, está la fuerza de roce. Ahí. ¿Qué le están pidiendo después? Me están preguntando por la fuerza de roce. El ejercicio arriba dice cuál es la fuerza de roce. Por lo tanto, tienen que despejar esa fuerza de roce de ahí. ¿Y la fórmula cómo quedaría finalmente? Quedaría de la siguiente forma. Recuerden que lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Ya. Pero acá fíjense que el FR tiene el menos. O sea, si yo paso esto para allá, va a quedar menos FR. Para que no se olviden. Eso lo voy a modificar enseguida. Y en este lado queda así. Eso está multiplicando menos el Fn que sí estaba sumando, pasa restando. Ya, matemáticamente estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, ¿Cierto? Porque sí, mire, profe. porque este tiene el menos. Ahí está el menos. Entonces, este que estaba sumando, pasó restando al otro lado. ¿Cierto? Pero ese FR queda igual, ¿no? Pues o sea, queda menos FR. Claro. Ahora lo que hay que hacer es invertirlo para que este quede positivo. Entonces, ¿cómo tú haces para invertir todo esto? Tú multiplicas todo por menos 1. ¿Ya? Todo eso lo multiplicas por menos 1. Si tú multiplicas todo por menos 1, ¿qué va a hacer? Te va a haber una inversión de signo. Y la inversión de signo te va a quedar así. Lo voy a colocar acá que... para que no se olvide. Por menos 1. ¿Cómo queda por menos 1? Quedaría ese positivo. Acá lo voy a cambiar de lado para que quede... Ese queda positivo, mira. Y esto que está acá, en paréntesis, queda... negativo. Así quedaría la fórmula finalmente. Ya, ¿y eso de qué partió? ¿De qué partió eso? Partió de todo esto. De cómo ordenar tú la ecuación, tú sacas el resultado. Es más importante la fase previa que hacer el mismo cálculo que así. Así te queda. La fuerza de roce es igual a la fuerza neta menos la aceleración, menos la masa por la aceleración. Entonces, O sea que serían los 80 newton menos paréntesis los 70 kilogramos por los 0,5 metros partidos segundo al cuadrado, ¿o no? sí, miren, voy a reemplazar la fórmula por aquí. Acá, ya. Esto lo vamos a dejar sin letras de... Ya. La fuerza neta es 80, ahí lo está diciendo arriba. La masa es 70 kilogramos. Y la aceleración es
0.5, bueno, ya saben la unidad, metro segundo al cuadrado. Lo tengo que copiar de por acá arriba porque no puedo de otro lado porque no me deja. Ahí sí me dejó. Ya. ¿Cuánto da eso? Los 70 por 0,5 me dio 35. Ya. O sea, 80 Y luego, ¿cómo se resta? newton, ¿cierto? Menos 35 newton. Sí, y eso da 45. Claro. Ese es el resultado final. 45 newton. Ahí. Para que quede todo lineal. Ya. Ahí está un ejemplo de cada uno. Lo otro hay que ser muy similar. Probablemente vayan a tener dudas. Estoy más que seguro que van a tener dudas. Ya, ahí me van preguntando. Eso es lo que hay que ir haciendo. Bueno, las que son preguntas son fáciles de responder. Esta se la voy a enviar tal cual como está ahora. Ya, así que cuando tengan dudas, ahí me preguntan y... ¿Y cuándo se entrega esta, profe? Ya, este lo pueden entregar antes de la siguiente clase de física, o sea, antes del 23. O el 23 mismo. ¿Ya? Ah, ya, profe. Ya, ahora vamos a hacer el ticket de salida de esta clase. Bueno, eso sería...